Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Pérez. En esta oportunidad, pues, estoy complacido de acompañarlos y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los riesgos que se derivan para los empleadores de la adopción de las medidas que mi colega Lina acaba de exponer y ha denominado como medidas legales. Básicamente, hace referencia a cuáles son los riesgos que en la práctica se están derivando de la adopción de medidas como la suscripción de licencias no remuneradas, licencias parcialmente remuneradas, la suscripción de modificaciones del contrato laboral en ejercicio de la facultad de revisión del contrato, así como el ejercicio de la suspensión del contrato laboral e igualmente lo que atañe a la terminación de los contratos laborales. Para estos fines voy a compartir una presentación y pues iremos avanzando en el tema. Bueno, como ya se los anticipé, pues los riesgos que se derivan de estas medidas legales, pues básicamente los vamos a abordar desde el punto de vista práctico y lo que está sucediendo en estos momentos desde la perspectiva de la situación de emergencia por la que atraviesa el país y cuáles son estos riesgos que se están generando en este momento. Básicamente estos riesgos pues se pueden presentar o se están presentando en la práctica en lo que atañe a la sede administrativa y otros riesgos desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista administrativo, pues básicamente es lo que refiere a la facultad que tiene el Ministerio del Trabajo de ejercer la inspección, vigilancia y control. Y desde el punto de vista judicial, pues hemos identificado unos riesgos atinentes. Uno desde el punto de vista de las acciones constitucionales, específicamente lo que tiene que ver con la acción de tutela y unos riesgos que se pueden derivar en materia judicial desde el punto de vista de los procesos, lo que sería un proceso ordinario laboral. Bueno, en primer lugar, en lo que atañe a lo que hemos identificado como riesgos en sede administrativa, pues debemos señalar que el Ministerio del Trabajo, en virtud de lo que dispone la ley, específicamente el artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo, pues sobre esta entidad recae la función de vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones legales que tenemos en nuestra legislación en materia laboral. En ejercicio de esa función de vigilancia, control e inspección, pues la ley le otorga al Ministerio del Trabajo una serie de facultades, unas atribuciones que contempladas en el mismo Código Sustantivo, en el artículo 486, hacen referencia a la posibilidad que tiene el Ministerio del Trabajo de ordenar medidas preventivas en aquellos eventos en que considere que se pueden estar vulnerando disposiciones de índole laboral por parte de las empresas y ordenar esas medidas preventivas con el fin de mitigar o evitar que las mismas se materialicen. Y adicionalmente se otorga al Ministerio del Trabajo una facultad de imposición de multas. Esta facultad de imposición de multas pues debe adelantarse a través de lo que es un procedimiento administrativo sancionatorio en el cual se garantiza el derecho al debido proceso al empleador, ejercer su derecho de defensa y pues al final lo que puede verificar la entidad o el Ministerio del Trabajo es que en efecto pues no se haya dado cumplimiento a las normas de carácter laboral. Ahora bien, en ejercicio de esta facultad de inspección, vigilancia y control que se otorga al Ministerio del Trabajo, pues en esta época de crisis, de estado de emergencia que está atravesando el país, pues el Ministerio del Trabajo expidió la circular 022 del 19 de marzo de 2020. En esta circular, el Ministerio del Trabajo consagró lo que denominó la fiscalización laboral rigurosa. En términos generales, lo que hizo el ministerio en esta circular fue reiterar el llamado a los empleadores que en virtud del principio de solidaridad, pues busquen sobre toda manera
evitar la adopción de cualquier mecanismo legal que implique para el trabajador una cesación en su ingreso o en su remuneración. Es claro el Ministerio del Trabajo en señalar en esta circular que cualquier medida que adopte el empleador en contravía de este principio de solidaridad o este llamado, pues podría dar lugar a que se ejerzan por parte de esta entidad en sus funciones de inspección, vigilancia y control la labor de fiscalización laboral rigurosa. Ahora bien, toca un punto específico y aquí voy a empezar a ahondar en lo que ya son, desde el punto de vista de este riesgo, la medida legal específica. En lo que tiene que ver con la suspensión del contrato de trabajo. Básicamente, con la causal consagrada en el numeral primero del artículo que permite esa facultad legal, y es que se puede suspender el contrato de trabajo cuando se configure un evento de fuerza mayor que impida temporalmente la ejecución del contrato laboral. Respecto de esta causal de fuerza mayor, en esta circular 022 del 19 de marzo, básicamente lo que dice el ministerio es que no, en efecto, esa entidad de orden administrativo no tiene facultades para calificar o para pronunciarse sobre la configuración de un evento de fuerza mayor, ya que eso es una labor que se encuentra reservada de manera exclusiva al juez laboral. Y esto es así porque el propio artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla esas atribuciones y facultades del Ministerio de Trabajo, dice que esta facultad administrativa estará limitada en el sentido de que no puede el ministerio definir controversias cuya decisión está atribuida de manera exclusiva a los jueces. Y si este evento, determinar la configuración de un evento de fuerza mayor, es una facultad que está consagrada de manera exclusiva al juez laboral. Entonces, para un poco aquí, quisiera hacer una pausa y que habláramos, ya mi compañera Lina habló de la posibilidad de adoptar esta medida legal, pero ahondar un poco en esta causal propiamente, que es la que hace que se presente en la actualidad un riesgo desde el punto de vista administrativo. La fuerza mayor, básicamente como ha sido definida desde el punto de vista legal y jurisprudencial, pues se trata de un evento externo y ajeno a las partes, en este caso, pues al empleador y al trabajador, un evento exógeno que debe reunir dos requisitos. Este evento debe ser imprevisible e irresistible. Entonces, ¿a qué hace referencia de que el evento sea imprevisible? Hace referencia a que bajo condiciones normales no sea posible para el empleador, en este caso, anticipar la ocurrencia de ese evento. ¿Y qué hace referencia a la irresistibilidad? Es que el empleador, en condiciones objetivas, se encuentre en imposibilidad de contrarrestar o afrontar esas medidas o esas circunstancias derivadas de ese hecho imprevisible. Aquí hay que hacer precisión en algo, y es que pues este tema se ha venido analizando mucho durante los últimos días y es posible concluir, o hay que precisar, que el evento, el estado de emergencia por el que atraviesa nuestro país con ocasión del COVID-19 per se no constituye un evento de fuerza mayor, ya que si bien en principio podría decirse que no existe discusión acerca de que se trate de un evento que puede ser imprevisible en la medida que en condiciones normales no era posible anticipar estas circunstancias por las que estamos atravesando, pues la irresistibilidad deberá analizarse en cada caso particular, porque no es igual para todos los empresarios las condiciones que están atravesando a través de la crisis, y no todos podrían alegar la configuración de un evento de fuerza mayor. Para poner un ejemplo, los almacenes de cadena, lo que son almacenes Éxito, almacenes Cencosud, pues son almacenes cuya actividad económica se dedica a suministrar o a distribuir productos que son de primera necesidad. En esa medida,
pues son actividades económicas que se encuentran dentro de las excepciones del decreto nacional respecto de la cuarentena, y son empresas que pueden continuar ejerciendo su actividad económica de manera normal, de tal forma que están teniendo ingresos por su operación, están teniendo un flujo de caja importante, y pues no podría decirse que una compañía como estas, que está operando de manera normal y está teniendo ingresos, pues no pueda afrontar las circunstancias que están derivando de la crisis con ocasión del coronavirus. Por el contrario, una microempresa que se dedique a la producción del calzado o textiles de aquellos que no están derivando su actividad en la generación de productos de salubridad, pues es una empresa que probablemente ha bajado su producción al mínimo, que no se encuentra dentro de las actividades exceptuadas y que pues probablemente cesaron las órdenes de entrega, no pueden realizar pagos a sus proveedores y se encuentran en una imposibilidad desde una perspectiva económica y operativa de afrontar esas consecuencias derivadas del estado de emergencia por el que estamos atravesando. Entonces, en esta medida es claro que el COVID-19 per se no constituye un evento de fuerza mayor y deberá analizarse en cada caso. Ahora bien, desde el punto de vista del riesgo que advertíamos de fiscalización laboral rigurosa, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica está ocurriendo que los empleadores que han tomado como decisión suspender contratos laborales, pues con ocasión de un evento de la configuración de un evento de fuerza mayor, hay un requisito establecido en la ley para este tipo de suspensiones, que es que se debe notificar al inspector del trabajo del lugar donde está ubicada o es la sede principal de la empresa. Siempre es importante aclarar aquí que esa notificación no implica que se requiera un permiso del Ministerio del Trabajo o del inspector, es una simple comunicación en la cual se informa sobre la decisión del empleador de suspender los contratos laborales bajo el presupuesto de que se configura un evento de fuerza mayor. Aquí, ¿cuál es la reacción que ha tenido el Ministerio de Trabajo frente a esas notificaciones? Es enviar comunicaciones a los empleadores argumentando que en ejercicio de esa facultad de fiscalización laboral rigurosa que contempló en la circular 022, pues básicamente deben revisarse todas estas medidas que impliquen una cesación del ingreso para el trabajador y básicamente tienen un efecto disuasivo. Disuasivo, ¿por qué lo digo? Porque revisado el tema en nuestro criterio, y como ya se los anticipaba, pues el único que tiene la facultad legal para analizar la configuración o no de un evento de fuerza mayor es el juez laboral, no el Ministerio del Trabajo. Entonces, si bien expiden este tipo de comunicaciones, si bien se busca ese mecanismo persuasivo del empleador, pidiéndole que revise las medidas que está adoptando, que en virtud del principio de solidaridad evite adoptar estas medidas, pues nosotros consideramos que si bien tiene esa facultad de inspección, vigilancia y control, pues como ya lo pusimos de presente, la misma es limitada. Y en eventos como el de la suspensión, que la fuerza mayor solo la puede determinar el juez laboral, pues si bien podrían adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio, no vemos las posibilidades desde el punto de vista estrictamente legal de que proceda una sanción por haber adoptado una medida de estas en sede administrativa. Ahora bien, este riesgo en sede administrativo pues también se está derivando en la práctica en lo que atañen a las medidas que tienen que ver con la suscripción de licencias no remuneradas y con la terminación de los contratos de trabajo de manera unilateral. ¿Qué es importante tener en cuenta para las licencias no remuneradas? Y aquí un poco lo anticipó la doctora Lina, es que las licencias requieren de un mutuo acuerdo y en ese sentido pues ya tanto el Ministerio del Trabajo en la circular 027 como la jurisprudencia laboral han dicho que no es posible coaccionar o obligar al trabajador para suscribir este tipo de acuerdos. Se requiere una voluntad mutua y en ese sentido en la práctica lo que nosotros hemos recomendado
es buscar los mecanismos que permitan concientizar al trabajador de la situación por la cual está atravesando la compañía y mirar cómo a esa situación se le buscan alternativas que en la práctica, si bien pues no implican una remuneración, sí se han buscado otros mecanismos como reconocer unos bonos no constitutivos de salario o, dependiendo de las facultades económicas del empleador, entregar unos mercados a sus trabajadores que están en situación que necesitan esto para poder atravesar la crisis, y de esta manera un poco hacer un llamado a decirle al trabajador: aquí estamos y de esta salimos juntos y estamos conscientes, pero es importante que para poder mitigar estos riesgos pues se requiere que en efecto exista un mutuo acuerdo desde el punto de vista de las licencias no remuneradas. Y desde el punto de vista de las terminaciones de los contratos sin justa causa, pues hay que tener en cuenta que pues debe ejercerse el procedimiento establecido legalmente para este tipo de medida legal, reconociendo la respectiva indemnización y siendo muy rigurosos o cuidadosos de los límites que están establecidos en la ley para que este número de despidos pues no vaya a superar el autorizado en la ley y pueda eventualmente de calificarse como un despido colectivo. Bueno, ahora, pues habiendo como abordado este riesgo de la fiscalización laboral rigurosa y exponiendo que nosotros consideramos que esa facultad, si bien se consagró, pues es limitada en ciertas circunstancias, especialmente en aquellos eventos atribuidos al juez, pues corresponde analizar cuáles serían los riesgos desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista judicial, vamos a abordar en un primer momento el riesgo que hemos identificado desde el punto de vista de las acciones constitucionales, específicamente lo que atañe a la acción de tutela. La acción de tutela en materia laboral se ha vuelto un mecanismo por excelencia de los trabajadores para reclamar de manera inmediata cuando consideran que sus derechos laborales se han visto vulnerados. ¿Por qué digo que se ha vuelto un mecanismo por excelencia? Ya que debido a su inmediatez y a su rapidez, pues el trabajador busca estos mecanismos, máxime en épocas como esas en las cuales los juzgados o los jueces no están teniendo atención al público, no es posible erradicar una demanda ordinaria laboral y, por el contrario, las acciones de tutela sí están contempladas dentro de las excepciones a suspensión de términos de la rama judicial y se pueden tramitar en estos momentos. Básicamente, vía acción de tutela, ¿por qué identificamos este riesgo? Porque desde el punto de vista de la práctica, en Colombia a la fecha, y aun cuando pues es un tema reciente, tenemos ya hoy en día 2 pronunciamientos en sede de tutela, ambos del juez 13 civil municipal de Cartagena. El primero fue en un caso referente al restaurante Montesacro Resto Bar en Cartagena, en el cual la persona que se desempeñaba como barman impetró una acción de tutela básicamente pidiendo que se ampararan sus derechos al trabajo en conexidad con su derecho a la vida digna y al mínimo vital. El juez hizo, en este caso, el restaurante había suspendido el contrato de trabajo de este trabajador, aduciendo la configuración de un evento de fuerza mayor. El juez, en este caso, hizo un análisis no desde el punto de vista estrictamente legal, sino desde el punto de vista constitucional de la vulneración de los derechos. Y consideró que, en efecto, pues en estos momentos hay un llamado a los empresarios del país a que, en virtud del principio de solidaridad, eviten la adopción de cualquier medida que implique la cesación de ingresos para los trabajadores y que, en su criterio, pues la adopción de esta medida unilateral por parte de este restaurante podía conculcar el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna del trabajador. En consecuencia, pues resolvió dejar sin efectos esa suspensión del contrato y ordenó al restaurante el restablecimiento de los derechos laborales y continuar reconociendo y pagando los salarios a este trabajador. Y el segundo de los casos
es el caso de los hoteles Capilla del Mar y Las Américas en Cartagena, en el cual, si bien a la fecha no se ha publicado una sentencia de tutela, pues el juez, como medida preliminar en esta acción de tutela, decretó una medida provisional consistente en dejar sin efectos esas suspensiones de contratos hasta que se resuelva la acción de tutela de fondo. De tal forma que lo que hemos identificado es que por esta vía pues puede existir un riesgo desde el punto de vista de que cuando se adopten estas, específicamente las medidas que implican una cesación del ingreso, como las licencias no remuneradas o como las suspensiones de los contratos e inclusive la terminación del contrato laboral sin justa causa, pues los trabajadores podrían acudir a un juez en acción de tutela y tras un análisis de derechos fundamentales y no desde el punto de vista estrictamente laboral, pues podrían obtener una decisión pues favorable a sus intereses. ¿Cómo mitigar este riesgo? Como hemos puesto de presente, pues es importante desde el punto de vista de las licencias, la configuración de un mutuo acuerdo, concientizar al trabajador de la situación, traerlo de este lado, de tal forma que el empleador tenga todo tipo de argumentos y pues frente a una eventual acción de tutela, pues los pueda esgrimir y mostrar y clarificar esta situación. Es igualmente importante que tener perfectamente documentado todo aquello que nos permita alegar que estamos en un evento de fuerza mayor, que nos permita demostrarlo y igualmente, pues si se adoptan las medidas del punto de vista de determinación de los contratos, pues seguir todo el procedimiento legal y reconocer las respectivas indemnizaciones. Y esto nos va a permitir pues ejercer una defensa en la acción constitucional y de alguna manera mitigar el riesgo. Ahora bien, los pronunciamientos que hasta ahora hemos tenido en Colombia han sido por parte de un solo despacho judicial y pues en los próximos días es probable que estemos teniendo nuevos pronunciamientos que nos permitan dilucidar un poco más cuál va a ser la línea que va a tomar este riesgo. Y ahora quisiera pasar a cuáles serían los riesgos o cuáles son los riesgos que identificamos que con ocasión de la crisis se pueden derivar en sede de un proceso ordinario laboral en relación con estas medidas legales. En primer lugar, en lo que atañe y en lo que hemos venido hablando en mayor medida a la suspensión del contrato laboral con ocasión de la configuración de un evento de fuerza mayor, pues este sí es el escenario para debatir la configuración de ese evento de fuerza mayor. Es una atribución exclusiva del juez y es el juez al quien va a analizar que en el caso particular confluyan los requisitos de la fuerza mayor y que en efecto la empresa se encuentre en un evento irresistible y que le imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones laborales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un proceso ordinario laboral que se siga con ocasión de la suspensión de un contrato de trabajo? Pues que si el juez considera que en el caso particular no se configura un evento de fuerza mayor, pues podría dar ineficacia a esas decisiones adoptadas y ordenar a que se efectúen los pagos que no se efectuaron con ocasión de esa suspensión del contrato de trabajo. ¿Cómo mitigar este riesgo? Desde el punto de vista de la suspensión del contrato, pues como lo he venido reiterando, es importantísimo documentar cuál es la situación real de la empresa. Entonces, documentar desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, tener documentados cuáles fueron los flujos de caja de la compañía durante este periodo de crisis, tener documentada cómo la operatividad se vio disminuida en un porcentaje importante y cómo toda una serie de consecuencias o situaciones que ha atravesado a través de la crisis, pues lo ponen en esa situación de irresistibilidad. Todos estos eventos que se puedan documentar, pues van a ser de gran relevancia al momento de dar la discusión en un proceso laboral, pues va
van a permitir que en mayor medida se pueda probar al juez que hay lugar a la configuración de este evento y que en efecto pues la suspensión se efectuó en debida forma. Ahora bien, este riesgo judicial desde el punto de vista de un proceso ordinario laboral también se materializa en otras medidas legales. Hemos venido hablando también de las licencias no remuneradas. En las licencias no remuneradas, insisto, con ocasión de la circular 027, lo que ha hecho la jurisprudencia y con lo que se ha materializado un poco en las acciones de tutela que se han promovido, es importantísimo que no exista una coacción al trabajador para llegar a este tipo de acuerdos. Se trata de una licencia, se requiere de la confluencia de un mutuo acuerdo y pues en este sentido toca buscar cómo se trae al trabajador de este lado, cómo se concientiza de la situación, cómo se busca que se pueda dar manejo a esta crisis y pues suscribir este tipo de acuerdos que no son del todo desfavorables para el trabajador, porque pues la suscripción de una licencia no remunerada implica que el empleador tenga que seguir asumiendo sus aportes a seguridad social, específicamente en salud y pensión, y pues en salud, un aporte a salud en este momento pues es preferible que eventualmente una terminación de un contrato, por ejemplo. Entonces es concientizar de todas estas situaciones al trabajador para que él mismo pues manifieste su voluntad, entienda la situación y busque salir con el empleador de la mano de esta situación. ¿Cuál hay otra medida? Pues está también la terminación del contrato laboral de manera unilateral. En este sentido, pues reitero lo que ya manifesté y es que esta es una medida que no ha sido derogada con los decretos que se han expedido con ocasión del estado de emergencia. La legislación laboral sigue permitiendo la terminación de los contratos de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, siempre que se reconozca la respectiva indemnización consagrada en la ley. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto de esta medida? Es que como estamos atravesando una situación de crisis y probablemente sean varias las relaciones laborales a las cuales deba ponerse fin, es que debe tenerse en cuenta los límites que establece la ley para efectos de que estos despidos no puedan ser calificados en un futuro como despidos colectivos, ya que si se superan estos límites y se pone a evaluación de un juez, y se declara que se superó ese límite y hubo un despido colectivo, se podrían dejar los mismos sin efectos y debería reintegrarse estos trabajadores, lo cual pues sería una consecuencia absolutamente grave. Y aquí es importante hablar de dos medidas legales respecto de las cuales no he hablado ni en el riesgo administrativo ni en el riesgo judicial desde el punto de vista de la acción de tutela, porque consideramos que en la práctica no se están materializando, pero que sí podrían eventualmente materializarse en el curso de un proceso ordinario laboral. Aquí son los riesgos que se derivan de la adopción de medidas como el otorgamiento de licencias parcialmente remuneradas o la modificación de las condiciones laborales en ejercicio de la facultad de revisión del contrato. En lo que atañe a las licencias parcialmente remuneradas, pues básicamente es una licencia en la cual el empleador reconoce un porcentaje de remuneración al trabajador, pero no existe prestación personal del servicio. En este sentido, podría decirse de alguna forma que es una remuneración que se reconoce a mera liberalidad del empleador y que en ninguna medida pues está generando una afectación grave al trabajador, porque consideramos que este es un riesgo que no se materializaría en el punto de vista de sede administrativa y acción de tutela, porque en este evento no se está cesando de manera absoluta el ingreso al trabajador. El trabajador está teniendo acceso a un ingreso, si bien no de manera completa, pues está teniendo acceso a un ingreso que le permite sufragar sus necesidades en esta situación de crisis y que le van a permitir solventar la misma, por lo que pues difícilmente podría argumentarse que se estarían vulnerando sus derechos fundamentales o que se está adoptando una medida en contra del principio de solidaridad que se ha llamado a los empleadores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la facultad de modificar las condiciones laborales en virtud del
principio o la facultad de revisión del contrato laboral, es importante identificar que podría generarse unos riesgos desde el punto de vista de un proceso ordinario laboral. Hay que tener en cuenta dos escenarios. Un escenario en el cual los ingresos del trabajador sean superiores a un salario mínimo legal mensual vigente y un escenario en el cual sean inferiores. ¿Por qué digo esto? Porque en Colombia hay una garantía de ingreso mínimo para los trabajadores. Ese ingreso mínimo, pues, es el salario mínimo mensual legal vigente contemplado en la ley, y en estos casos de los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo legal mensual vigente, pues esta modificación de condiciones laborales debe implicar correlativamente, si implica una disminución del salario, debe implicar correlativamente una disminución de la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque si el servicio se presta de manera completa y habitual, pues no hay razón para la cual haya una disminución del salario en estos casos particulares, porque se estaría vulnerando el ingreso mínimo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una empresa que presta servicios de mensajería, pues ahora no tiene el mismo flujo de actividad que tenía en el giro ordinario de sus negocios, tiene 2 mensajeros que usualmente tenían una jornada completa, pero ahora por el flujo de actividades, pues solo requiere uno de ellos. Entonces lo que decide, en virtud del principio de solidaridad y para no dar terminadas relaciones laborales, pues lo que hace es disminuir la jornada de sus trabajadores para que uno ejerza sus funciones en la mañana, el otro en la tarde, y en ese caso, pues conserva las relaciones laborales y pues busca modificar estas condiciones de mutuo acuerdo con ellos y reducir la jornada y consecuencialmente el salario. Y en esta medida no se estaría vulnerando el requisito de un ingreso mínimo en Colombia. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que devengan más de un salario mínimo? Pues la ley contempla la facultad de revisión del contrato. Esta facultad debe ejercerse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, y básicamente esto permite que se modifiquen distintas condiciones del contrato laboral, entre ellos la remuneración, la jornada, la forma en que se va a prestar el servicio, y básicamente eso es una medida legal que se ha venido adoptando en la práctica por muchas compañías, porque pues básicamente han tenido que modificar las circunstancias bajo las cuales se presta el servicio. Muchas de ellas pueden prestar el servicio a través de el uso de estas herramientas tecnológicas con que contamos hoy en día, y muchas de ellas pues no tienen el mismo flujo de actividad, y entonces pues se ha recurrido a acuerdos que permitan la disminución de los salarios. Esto es completamente legal, es autorizado en ejercicio de esa facultad de revisión, pero es importante y al igual que las licencias, tener en cuenta que para efectos de poder mitigar el riesgo frente a un eventual proceso ordinario laboral que decida impetrar a algún trabajador, es que debe existir ese mutuo acuerdo, porque pues eso es una facultad que no puede ser ejercida de manera unilateral, y pues la forma de mitigar el riesgo frente al eventual proceso va a ser el mutuo acuerdo. Creo que ya pues finalmente con esto hemos abordado los riesgos que hemos identificado desde la práctica, pues de la adopción de estas medidas legales de licencia, revisión de contratos, suspensión y terminación. Pues agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio y quedamos atentos a las preguntas que tengan para que podamos compartir por este espacio un poco. Muchas gracias.